Buenos días a todos. Bienvenidos a Café y Novelas Ligeras. Todas las novelas estarán siendo subidas hasta el capítulo que se encuentre publicado. Si desean acceder a más contenido y capítulos por adelantado, los invito a visitar mi Patreon. Allí podrán disfrutar de las actualizaciones anticipadas. Gracias por su apoyo y que disfruten el contenido. Años después, Nick se giró para mirar a las chicas vestidas con hábitos de monja al estilo anime que estaban a su lado, negó con la cabeza y suspiró con impotencia. Chicas, entiendo que se vistan así para que sea más fácil ocultar su equipo, pero las metralletas son una cosa, y los ligueros y los RPG realmente no combinan. Capítulo 1, Los mejores tiempos. Así como el maratón pone fin a los Juegos Olímpicos, nuestra transmisión también llega a su fin. Más allá de las emocionantes competiciones, cada olimpiada deja en la ciudad y el país anfitriones recuerdos imborrables, y los Juegos de Pekín de este año han sido especialmente deslumbrantes. Porque el auge y la constante transformación de seres no solo son el centro de atención y conversación a nivel mundial en la actualidad, sino que seguirán siéndolo en el futuro previsible. Un chisporroteo intenso ahogó el sonido del televisor por un instante cuando un huevo se rompió en una sartén con mantequilla derretida. Las proteínas y los azúcares reductores de la clara, al mezclarse con la grasa, experimentaron la reacción de Maillard bajo el intenso calor, formando melanoidinas que le confieren un sabor excepcional. En otro fogón, una olla burbujeaba. Su caldo, de un blanco lechoso, desprendía un aroma diferente, aún más apetitoso. Nick deslizó hábilmente el huevo frito sobre un plato. Para no desperdiciar la mantequilla restante, añadió unas hojas de lechuga, las presionó ligeramente con la espátula y apagó el fuego. En pantalla, el veterano comentarista deportivo de la NBC, Bob Costas, seguía dando su discurso. Un vasto país cuya gente vive de innumerables maneras y cuya historia es tan larga que nadie puede abarcarla de un vistazo. Sin embargo, en estos juegos no necesitamos un profundo conocimiento de las relaciones internacionales para sentir la sincera calidez del pueblo sersiano. Al oír esto, Nick no pudo evitar sonreír. Quizás porque Ceres aún no había alcanzado su máximo esplendor en esta época, Estados Unidos conservaba cierta confianza y una mentalidad abierta. Dentro de otra década, incluso la NBC, más equilibrada que la BBC o la CNN, ya no emitiría comentarios tan imparciales. A finales del verano, Portland era caluroso y húmedo, pero en este barrio de clase media la gente seguía levantándose temprano para salir a correr. Una chica blanca de curvas pronunciadas pasó trotando junto a la casa. Al girar la cabeza, se encontró con la mirada de Nick, que estaba de pie sin camisa en la ventana de la cocina, con los músculos del pecho y el abdomen claramente definidos. «Oye, cuidado». Ante la advertencia de Nick, la chica se estrelló directamente contra un árbol al borde de la carretera. «¿Estás bien, Juliette?», preguntó Nick, abriendo rápidamente la ventana. «Estoy bien. Buenos días, Nick». Con una mano sobre el pecho y la otra en la frente, se marchó apresuradamente sin mirar atrás. Un viejo sedán Mercury gris entró lentamente en la entrada de la casa. De él bajó un hombre negro alto y corpulento que, al ver lo que ocurría al final de la escena, negó con la cabeza riendo. Guardaba un ligero parecido con el comediante de Hollywood Eddie Murphy. Nariz ancha, labios carnosos, un pequeño bigote sobre el labio superior y otro en la barbilla. Aunque era negro, al igual que muchos afroamericanos, su piel era mucho más clara que la de sus primos africanos, de un tono marrón cálido. «Ajá, buenos días, Nick». Olí las delicias a mitad de la cuadra. Saludó con la mano a través de la ventana, sacó la llave de repuesto de debajo del macizo de flores y entró. ¿No era Juliette la de la clínica veterinaria? Oí que su padre es un dentista muy rico. Ojalá tuviera una vecina guapa que pasara por aquí todas las mañanas. «Buenos días, Hancock», dijo Nick, poniendo la camiseta que colgaba de una silla e ignorando la conversación de los vecinos. «Solo preparé 2 hamburguesas de huevo, ¿con eso basta?» «Cualquier cosa está bien. Ya sabes que normalmente me salto el desayuno». Mientras lo decía, Hancock se frotó las manos y se sentó con impaciencia a la mesa, mirando la televisión. Justo en ese momento, Costas se despidió y la pantalla mostró la Gran Muralla, la montaña Dragón Tigre, Husai-Go, las terrazas de Longxen, el Buda gigante de Mengsan, el lago del oeste, la ciudad prohibida. Un desfile de paisajes impresionantes dejó a Hancock boquiabierto. Caramba, no sabía que ese país del este fuera tan hermoso. Finalmente juró. En las próximas vacaciones, iré, sin excusas. La sonrisa de Nick se tornó irónica. Bajo su piel blanca latía el corazón de un hombre renacido que anhelaba regresar. Sin embargo, el mundo parecía guardarle rencor.
Cada vez que se preparaba para el viaje, surgían obstáculos extraños. Incluso una vez, una tormenta repentina le obligó a cancelar su vuelo, que ya tenía reservado. Tras más de una docena de intentos fallidos por todos los medios, Nick aceptó la realidad y se dio por vencido. La tierra que una vez conoció estaba envuelta en una barrera, una protección especial contra los reencarnados como él, que prohibía cualquier acercamiento, incluida la isla de las ranas. Sin darse cuenta de la nostalgia de su amigo, Hancock finalmente apartó la mirada. ¿Cuántas medallas de oro conseguimos? 36 medallas de oro, segundo puesto, pero 112 medallas en total, sigo siendo el número 1. Nick colocó delante de él una hamburguesa rellena de huevo revuelto y lechuga, y un plato vacío, y luego levantó la olla de sopa. Compré este cordero en el mercado ayer. Es cordero Hampshire de primera calidad. Dime qué tal está. Hancock levantó la tapa. El rico aroma, libre de olor a casa, le hizo entrecerrar los ojos con deleite. Vaya, cada vez cocinas mejor. Nick se sirvió un tazón del caldo blanco como la leche, le echó una pizca de pimienta blanca y deslizó el salero por encima. No le eches más, o se te va a enmascarar el sabor. Sopa de cordero con hamburguesa. En cierto modo, un híbrido chino occidental tipo lamb pao mo, reconfortante, que disipa la humedad, llena el estómago y revitaliza. Hancock devoró una hamburguesa de huevo en 3 bocados y se bebió 2 tazones de sopa rápidamente, se secó el fino sudor de la nariz y se recostó con un suspiro de satisfacción. No he comido tan bien al amanecer desde hace siglos. En serio, ¿por qué hacerse policía como yo? Abre un restaurante. Si no, tu talento se desperdicia. Quizás algún día Nick apartó la mirada del televisor, donde las escenas de los juegos habían reemplazado los paisajes. El equipo de ensueño de clavados de Ceres, Phelps, Yang Song-wei, Chen Fei, y Simbayeva, Bolt, las hermanas Williams, Nastia Liukin. El levantador de pesas alemán Steiner, que dedicó su medalla de oro a su difunta esposa y conmovió hasta las lágrimas a todo el estadio, y por supuesto Liu, el hombre volador, llorando en la pista. Estrellas de la humanidad en su momento de mayor esplendor. Capítulo 2. El dedo de oro. Nick era un reencarnado. En su vida anterior había sido un veterano del Ejército Popular de Liberación, un cocinero militar de la vieja escuela que, si bien no era un héroe de las fuerzas especiales, aún podía llevar comidas humeantes al frente y capturar a 2 prisioneros en el camino de regreso. Tras licenciarse del ejército y volver a la vida civil, todo se normalizó. Aparte de fichar al entrar y salir del trabajo y rechazar amablemente las citas a ciegas que le organizaban sus compañeros bien intencionados, dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a jugar videojuegos, a ver anime sin parar y devorar todas las películas y series que encontraba. Justo cuando su inquietud le hacía plantearse si había llegado el momento de formar una familia, resbaló por un precipicio mientras ayudaba a combatir un repentino incendio forestal. Cuando volvió a abrir los ojos, su alma había transmigrado al cuerpo de un niño blanco de 6 años llamado Nick, que había caído en coma tras un accidente de coche. Otros 20 años pasaron volando. Los recuerdos de su vida anterior no habían desaparecido, pero se desdibujaban como un sueño a medio recordar. De vez en cuando, un fragmento afloraba a medianoche y lo dejaba dando vueltas en la cama. Esas 2 décadas las había pasado en Portland, Oregón. Este mundo solo se diferenciaba en detalles históricos menores, como el nuevo teléfono Fruit Phone que lucía un logotipo de manzana completa, y en el hecho de que Oriente y Occidente seguían desempeñando sus conocidos roles geopolíticos. Los padres biológicos del fallecido habían muerto en el accidente, dejando una modesta indemnización del seguro y una casa unifamiliar de 2 plantas en un barrio de clase media. Desde el momento en que tomó posesión del cuerpo del niño de 6 años, Nick dependió de la tía Mary, la hermana menor de su difunta madre, para sobrevivir. Tras terminar el instituto, se matriculó en la Universidad Estatal de Portland, donde se especializó en criminología y se licenció en psicología. Posteriormente se graduó y eligió la policía como punto de partida para su carrera profesional. Hancock había sido su mejor amigo desde la escuela secundaria. Aunque era negro, desafiaba todos los estereotipos, ya que había sido criado por 2 padres felizmente casados. Lamentablemente, los estudios no eran lo suyo. Tras graduarse a duras penas en un colegio comunitario, se unió al departamento de policía de Portland como agente de patrulla. Sin embargo, se destacó en su trabajo. Nick ingresó a la policía 2 años después, y después de solo un año como compañero de Hancock, ya había ascendido a detective. Así pues, aunque ninguno de los dos había cumplido los 30, Hancock presumía de casi 6 años en el trabajo, mientras que Nick llevaba 3 patrullando y contando. Recientemente, Nick aprobó el examen de detective.
Hoy fue su último turno de uniforme, mañana se presentará en la oficina de detectives, en la planta superior. Hancock lo recogió esta mañana por una sola razón: la fiesta de esta noche en el Cobar. Desde su primer día en el PPB, Nick había aparecido en el calendario benéfico anual de la policía, siempre en julio, lo que le valió el apodo de Señor Julio. No solo sus habilidades profesionales eran de primer nivel, sino que su apariencia y físico dejaron a los ídolos de la PFB muy atrás. Con la presencia de Mr. Juli, todas las mujeres atractivas de la oficina, y de la mitad de las agencias vecinas, se agolpaban en el bar. Claro, las más guapas orbitarían alrededor de Nick, pero un solo hombre no puede abarcar todo el panorama. Algunas bellezas inevitablemente entrarían en el espacio aéreo de Hancock, y ahí es cuando él atacaría. Nick lo caló enseguida, pero como Hancock se había gastado una fortuna en una funda Safariland G22 Kid Draw de alta gama, se subió al coche sin armar un escándalo. Portland, la ciudad más grande de Oregón, no tiene un tráfico matutino terrible, solo un embotellamiento completamente predecible. Por suerte, su barrio estaba cerca de la sede de la policía de Portland, así que no llegarían tarde, pero aún así, el hecho de tener que ir a paso de tortuga les ponía los nervios de punta. En el asiento del copiloto, Nick miraba por la ventana, con una tarjeta dorada que parpadeaba entre sus dedos. Ahora la veías, ahora no la veías. Te estás volviendo muy hábil con ese truquito, se rió Hancock, y la escena le trajo viejos recuerdos. En el instituto, este cabrón había usado el mismo truco para acostarse con la animadora más guapa del campus. Hancock no tenía ni idea de que la tarjeta no era un objeto de atrezo. Era un truco para los transmigradores. Nick llamó al billete estampado y de material desconocido el billete mágico de cine. Su desaparición no fue un truco de ilusionismo, sino que se fusionó directamente con su cuerpo. Cuando estaba completamente cargado, brillaba con un resplandor dorado. Si lo partías por la mitad, saldría disparado al azar a un mundo cinematográfico. Todo lo que había allí, los decorados, los personajes, incluso el propio intruso, era real. Si sobrevivía hasta los créditos finales, obtendría una recompensa base aleatoria. Si cumplía el objetivo oculto del boleto, el botín sería mayor. Al salir, el billete se reformó en su interior, listo para materializarse de nuevo. Lamentablemente, el ritmo de recarga fue glacial. Solo 2 activaciones en 20 años, y ningún acelerador a la vista. Su primer viaje lo llevó a Alien 1 durante su 10º año de estudios, 16 años para este cuerpo. Despertó a bordo del carguero espacial Nostromo en 2122, y el billete le proporcionó una identificación de tripulante falsa. Los 7 miembros, incluida Ripley, aceptaron a la recién llegada sin rechistar. Incluso la sala de hibernación contaba con una cápsula adicional. La misión del billete: matar al xenomorfo y salvar a tantos miembros de la tripulación como sea posible. Nick, veterano de las novelas web y de Infinite Terror, se eligió a sí mismo para el papel de Sensa, seguro de que su conocimiento de la trama le garantizaba la victoria. Había vuelto a ver a Alien solo unos días antes del incendio gracias a la expectación que generó Alien. Rogué. Los sueños eran gordos. La realidad, huesuda. Antes incluso de que apareciera el abrasacaras, fracasó en una actividad extravehicular en el planeta Tedus, se rasgó el traje y murió de hipoxia y shock. El viaje inaugural terminó. Esa película quedó archivada para siempre. Su premio de consolación: la habilidad pasiva de reanimación tras una muerte fingida. Herido o enfermo, podía entrar en un trance similar a la muerte y emerger completamente curado. Esa mañana, la joven de 16 años se despertó y descubrió que no tenía ni un solo grano, lo que le dio a la tía Mary el susto de su vida. Capítulo 3. El último día. Su segunda aventura cinematográfica tuvo lugar hace 2 años. Se trataba de una película de zombies desconocida y de bajo presupuesto que ni siquiera Nick había visto. La misión consistía en dirigirse a una Barcelona asediada por zombies para rescatar a una pareja atrapada. Parecía otra misión imposible y, como era de esperar, Nick volvió a fracasar, aunque esta vez logró sobrevivir hasta el final de la trama. Sin embargo, tras asumir la identidad de un soldado de las Fuerzas Especiales Españolas y seguir a su unidad hasta la ciudad, superando enormes dificultades para eliminar a los zombies que rodeaban un edificio residencial, entró en el apartamento objetivo solo para encontrar a una pareja enamorada en el baño con las manos y los pies encadenados, ya completamente mutados. La recompensa en esta ocasión fue otra habilidad pasiva: reflejos relámpago, que mejoraba la velocidad de reacción de Nick. Puede que no sea tan exagerado como el de Spider-Man, pero si ignoramos la constitución física y nos centramos únicamente en la velocidad de reacción, debería ser capaz de intercambiar golpes con el Capitán América, el hombre que podía enfrentarse a cualquiera.
En Estados Unidos existió un famoso pistolero llamado Bob Munden, de quien se decía que era capaz de completar toda la secuencia de desenfundar, disparar y enfundar en menos de 0,2 segundos, lo que lo convertía en un maestro del desenfunde rápido al estilo americano. A Nick no le gustaban especialmente los revólveres, pero tras adquirir esa habilidad, practicaba en privado. Su mejor marca fue disparar 6 tiros consecutivos con un revólver Colt de acción simple en 0,9 segundos, dando en el blanco con cada bala. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo, había llegado a un punto en el que no encontraba rival en todo el departamento de policía de Portland. Al fin y al cabo, cuando sirvió en el Ejército Popular de Liberación en su vida anterior, cualquiera que lograra entrar en su escuadrón de cocina era un maestro oculto al nivel del monje barrendero. Por aquel entonces, Nick no solo era un buen tirador. Sus habilidades con el sanda estaban entre las mejores de toda la región militar. Tras su renacimiento, comenzó a entrenar su físico de forma consciente desde los 6 años. Esa musculatura que podía dejar a una mujer hermosa boquiabierta hasta el punto de que se estrellara contra un árbol era la mejor prueba. Sin embargo, Portland seguía siendo una ciudad con un índice de seguridad pública bastante bueno en Estados Unidos. No sería hasta 10 años después, tras la aprobación por la legislatura del estado de Oregón de la tristemente célebre Medida 110, que la ciudad de Las Rosas degeneraría rápidamente en un paraíso para drogadictos y personas sin hogar. La denominada Medida 110 consistía esencialmente en la despenalización de las drogas. Podría entenderse, a grandes rasgos, como la legalización de la posesión o el consumo de drogas, mientras que la venta y la fabricación seguían siendo delitos. Nick no sabía si este mundo seguiría el mismo camino que su vida anterior, pero en el momento en que supiera que se aprobaría una ley así, sin duda renunciaría, vendería su propiedad y abandonaría sin dudarlo esta supuesta ciudad más diversa de Estados Unidos. Llevaba más de 3 años como agente de patrulla en el PPB y nunca se había encontrado en una situación que requiriera el uso de su arma de fuego. Ocasionalmente, cuando se topaba con incidentes menores de orden público, una ráfaga de gas pimienta bastaba para resolverlos. Rara vez usaba su pistola Taser. Los agentes del PPB utilizaban principalmente la Glock 22, que usaba munición del calibre 40 SIW. La que lleva actualmente en la cadera podría considerarse una pistola de la bondad, ya que nunca se había disparado fuera de un campo de tiro. Hoy fue otro día tranquilo. Como su compañero había sido reasignado para entrenar a un novato, Nick estaba de patrulla solo. Pensó que, según las leyes de la metafísica, las cosas podrían salir mal en su último día de servicio, pero pasó toda la mañana patrullando la ciudad. Tras pedir arroz con ganso asado en un restaurante cantonés de Chinatown para almorzar, estaba a punto de coger su radio para contactar con el centro de control, cambiar su estado y reanudar la patrulla cuando recibió una llamada primero. Todas las unidades, comprobación de radio, cambio. Al oír el tono ligeramente robótico del operador por la radio, Nick pulsó con decisión el botón de hablar. Bouchard, 78 en respuesta, señal libre. La voz femenina al otro lado de la línea hizo una pausa por un instante. Parecía que, al recibir la respuesta de Nick, su tono, inicialmente profesional, se suavizó considerablemente. Copia, Bouchard, 78. Por favor, responda a una queja por estacionamiento ilegal que no es de emergencia. Ubicación. Distrito Noreste, cuadra 2800 de la calle Alberta. Recibido, cuadra 2800 de la calle Alberta. Por favor, proporcione detalles. Nick echó un vistazo a su espejo retrovisor, confirmó que no había autos detrás de él, giró el volante para dar la vuelta en U y continuó su consulta por la radio. Copia. El denunciante es el propietario de la propiedad en esa dirección. Informa sobre un extraño sedán Kia blanco, placas de Oregón, número de matrícula Tango décimo Ray Yankee 584, TXI 584, estacionado en el carril de acceso a la obra. El propietario se niega a mover el vehículo y a comunicarse. El denunciante solicita la presencia de un agente para que emita una multa. Si es posible, está dispuesto a llamar a una grúa para que retire el vehículo. Entendido. Vehículo estacionado ilegalmente en una entrada privada, sedán Kia blanco, matrícula TXI 584. Me encuentro cerca de Chinatown, hora estimada de llegada en 5 minutos. Por favor, cambien mi estado a en camino. Cuando Nick respondió, pisó ligeramente el acelerador. El coche patrulla Crown Victoria emitió un rugido grave, y la potencia del motor V8 aumentó instantáneamente su velocidad. Copia, Bouchard, 78. Estado actualizado a milésimo o sexto ocupado. La voz de la operadora hizo una pausa antes de añadir.
Si necesita información adicional, utilice el canal telefónico. Al oír esta última pista, Nick giró la perilla con impotencia, cambiando la radio al canal telefónico que se usaba para las conversaciones privadas. Preguntó con voz pausada. ¿Qué pasa, Layla? La voz de la operadora bajó su tono formal anterior y se volvió coqueta y dulce. Entonces, señor Juli, viene a la fiesta esta noche, ¿verdad? Se celebra específicamente por su ascenso a detective. Nick suspiró profundamente. Layla, es horario laboral. Además, sabes que mañana tengo que presentarme en la oficina del detective. ¿De verdad quieres que me amonesten en mi primer día en la comisaría por esto? Jeje, Layla, la operadora, se rió entre dientes. No creas que no sé que también estás involucrado con nuestra supervisora, Mónica. No solo borraré esta grabación de la llamada después, sino que incluso si ella la escuchara, no importaría. En fin, esta noche no se la pierdan en el bar Blood Knives. Aunque Mónica venga, la primera mitad de la noche es mía. Nick se sintió momentáneamente aturdido por esas palabras tan directas y agresivas. Inconscientemente, se frotó la parte baja de la espalda, suspirando para sus adentros al darse cuenta de que todo aquello era un desastre provocado por él mismo. Los hombres suelen dejarse llevar por sus instintos más primarios, y él no era la excepción. Su vida militar en su anterior ámbito le había inculcado un estilo de vida bastante autodisciplinado, pero no hasta el punto de anular ciertos instintos naturales. Tras llegar a este mundo, y en combinación con el ambiente social popular de la cultura occidental y la estimulación hormonal de su cuerpo durante la pubertad, Nick había llevado una vida bastante desenfrenada en los últimos años. Principalmente, su apariencia física en esta vida era realmente excelente. Medía 186 centímetros de altura, tenía extremidades largas y una complexión bien proporcionada. Su aspecto se caracterizaba por cejas pobladas, ojos hundidos, cabello negro y pupilas azules. Su mandíbula era fría pero a la vez suave, y las leves arrugas de expresión a ambos lados de su nariz le daban un cierto encanto juvenil. Sumado al físico imponente que Nick había cultivado con ejercicio desde la infancia, con una musculatura irresistible para las chicas, y al alma de otro mundo que ocultaba en su interior, sus ojos siempre reflejaban un dejo de melancolía. Era, prácticamente, un rompecorazones para todas las edades. Las chicas jóvenes no solo no podían resistirse a su aura ligeramente prematura, sino que las mujeres mayores con experiencia social sentían aún más predilección por casar a este tipo de cachorro de mirada obstinada. En el instituto, en la universidad e incluso en su primer año tras unirse a la PPB, Nick no diría que aceptaba a todo el mundo, pero nunca decepcionó a las chicas guapas. Aunque en los últimos 2 años había empezado a cultivar su carácter, pasando de buscar la simple estimulación sensorial a la búsqueda de intereses espirituales, todavía tenía algunos compañeros habituales para las partidas de póker de fin de semana, y Layla, del centro de despacho, era una de ellas. Vale, allí estaré sin falta. Recuerda borrar la grabación después. Si no, si Mónica la oye, la noche se pondrá un poco animada. Al oír que su tono se suavizaba, Layla soltó una risita al otro lado del teléfono. Te mueres de ganas de que lo oiga, ¿verdad? Nunca he intentado estar con 3 personas a la vez. En fin, al final tú eres el mujeriego que sale ganando. Nick tuvo que toser levemente para interrumpir las siguientes palabras de la chica. Ya casi llego a mi destino. Cambiemos al canal público. Capítulo 4. Mutación. El coche patrulla de la policía de Victoria se detuvo frente a una obra en construcción cerrada. Nick escudriñó los alrededores. Un Kia Rio blanco sin parabrisas trasero, solo una lámina de plástico pegada con cinta adhesiva, le llamó la atención. ¿Robada? Los precios en Estados Unidos estaban empezando a subir, y una ventana de repuesto no era barata, pero ponerle plástico transparente era una chapuza. Nick observó el Kia casi nuevo al que le faltaba el cristal trasero, murmuró algo para sí mismo y volvió a coger la radio. Despacho, aquí Bouchard, 78. Bouchard, 78, adelante. La voz de la operadora Layla volvió a ser profesional, desapareciendo todo rastro de su coqueteo anterior. En el lugar de los hechos. Vehículo estacionado ilegalmente en propiedad privada, ventanilla trasera rota, posible robo. Verificar la matrícula. Copia, comprobando chi, 5 de agosto de 2004. Momentos después, la radio emitió un crujido. Bouchard, 78, matrícula confirmada. Registrada a nombre de Joshua Coffey, domicilio en Beaverton, sin vehículos robados ni buscados. Entendido, gracias. Ponme en la casilla 10, 7. Nick aún no había salido. En cambio, cogió el chaleco antibalas del asiento del pasajero y se lo puso.
Aunque el índice de criminalidad de Portland seguía siendo bajo y los tiroteos poco frecuentes, un policía estadounidense sabía que no debía bajar la guardia. Roger Bouchard, 78, estado 10, 7. ¿Necesitas alguna unidad adicional? Preguntó Layla. Negativo. Todo normal. Yo me encargo. Nick abrió la puerta. Ya había visto al probable dueño merodeando cerca. Un hombre calvo de mediana edad estaba agachado junto al Kia, fumando. Oye, amigo, ¿esto es tuyo? ¿Qué haces aquí? Preguntó Nick desde la distancia. El atuendo del hombre resultaba extraño. Un chaleco de plumas sobre el torso desnudo a pesar de que en Portland hacía casi 30 grados centígrados, pantalones holgados y sucios. El típico look de vagabundo. Cuando Nick vio el porro liado a mano a medio fumar y percibió el inconfundible olor a hierba americana, su mejilla se contrajo y su mano izquierda bajó hacia la pistola eléctrica que llevaba en el cinturón. El hombre había visto el coche patrulla hacía rato, pero recién ahora se enderezó con pereza. Sí, es mío. Solo estaba dando una vuelta, agente, ¿algún problema? Dio una última calada voraz, tiró la cucaracha al suelo y la aplastó con un dedo del pie. El ojo de Nick se crispó ante la provocación deliberada. Cualquier idea de dejar pasar las cosas se esfumó. Último turno de la semana. Esperaba pasar desapercibido. En la actualidad, un poco de hierba americana ni siquiera era un delito menor, solo una multa y una pesadilla burocrática. Si la búsqueda no arrojaba resultados, podría acabar siendo objeto de una queja. Pero faltarle el respeto abiertamente a un oficial era otra cuestión. Pasar la noche en la celda era obligatorio. Esto no ocurrió 10 años después. Aún no existían las cámaras corporales, y el año pasado Apple apenas había lanzado el primer iPhone. Los estadounidenses no habían aprendido a grabarlo todo. Incluso cuando lo hacían, los policías que querían ahorcarse seguían haciéndolo. YouTube estaba lleno de vídeos de ello. A Nick no le importaba, y el hecho de ser blanco por fuera pero amarillo por dentro significaba que no tenía ningún prejuicio racial. Los sospechosos blancos no recibían ningún trato especial. Se dirigió tranquilamente a la parte trasera del Kia y preguntó con naturalidad. ¿Llevas identificación? No. El hombre calvo se dio una palmada en los muslos y se dirigió a la puerta del conductor. ¿No? Nick esbozó una leve sonrisa. Rozó la luz trasera con una mano aparentemente ociosa. No se trata de revisar el maletero, sino de una simple maniobra para dejar huellas dactilares, uno de esos secretos que se transmiten de boca en boca entre los policías estadounidenses. Tal vez esté en el coche. El hombre cambió de estrategia, abrió la puerta del pasajero y echó un vistazo a Nick, que estaba de pie en la parte trasera. Al ver que Nick ya tenía la pistola taser en la mano izquierda, con la solapa de la funda abierta, se dirigió tranquilamente hacia el lado del conductor. Nick se apartó, sin apartar la vista de él. El sospechoso calvo hizo sonar sus llaves de forma teatral, simulando entrar, y luego le dedicó a Nick una sonrisa astuta por encima del hombro. En el instante en que se dio la vuelta, todo se torció. A los ojos de Nick, el rostro simplemente feo del hombre comenzó a deformarse. El cabello desaliñado se convirtió en la melena de una bestia, el hocico y la mandíbula sobresalieron hacia adelante, la boca se abrió hasta las orejas y hileras de dientes afilados como agujas brillaban. Sus miradas se cruzaron. Un escalofrío helado recorrió el cuello de Nick. Antes de que pudiera reaccionar, el monstruoso rostro volvió a la normalidad. «Eres un Grimm». El aspirante a traficante gritó como un niño que hubiera visto un fantasma y salió corriendo. «Oye». 20 metros más adelante, el hombre corría a toda velocidad. Nick, instintivamente, lo persiguió. Con la mente aturdida, pulsó el botón de la radio. Persecución a pie, rumbo al sur. «¡Ayuda! No me maten», gritó el hombre calvo, como si el monstruo en cuestión fuera el policía que estaba detrás de él. «Alto o uso la pistola taser». Nick mantuvo la distancia de 15 metros, con la pistola taser lista en la mano izquierda, mientras con la derecha quitaba la cubierta de retención de su Glock 22. 2 viajes al universo cinematográfico, encuentros cara a cara con extraterrestres, casi, más de 100 zombies abatidos. A pesar de ser un viajero experimentado, la escena solo lo dejó atónito por un segundo. Ahora la curiosidad se desbordaba. Apenas corrieron 200 metros antes de que el hombre calvo se detuviera tambaleándose en un terreno baldío junto a la carretera, jadeando. Por favor no disparen, no me maten», balbuceó, retrocediendo como si lo que acababa de transformarse hubiera sido el oficial, no él mismo. Como si el monstruo hubiera sido Nick todo el tiempo. Nick se acercó a 7 metros, le apuntaron con la pistola taser y sacaron la Glock a medias. «Nadie te está matando». «¿Qué demonios eres?» Capítulo 5.
vaciar el cargador. El hombre calvo de mediana edad que se convertiría en un monstruo no respondió. En cambio, giró su cuerpo en un ángulo extraño y extendió su mano izquierda hacia Nick, con la derecha aún oculta a su espalda, murmurando una y otra vez. No, no, no me mates. El movimiento hizo sonar todas las alarmas en la cabeza de Nick. Gritó. Date la vuelta. Déjame ver tu mano derecha, ahora mismo. Antes de que pudiera pronunciar las palabras, se produjo el cambio. El mismo horror de antes se repitió. La melena de una bestia brotó sobre la piel expuesta del vagabundo, el puente de su nariz se abultó y sus labios se curvaron hacia atrás, los dientes irregulares se extendieron hasta sus mejillas, las orejas migraron de los lados de su rostro a la coronilla, erguidas como las de un lobo. Parecía como si alguna fuerza le hubiera desgarrado los rasgos desde dentro, para luego recomponerlos a toda prisa. Esta vez Nick lo vio con claridad. No tan grotesco como los hombres lobo de las películas de terror de su vida pasada, sin ropa desgarrada ni efectos especiales, más parecido a una hiena africana, pero demostró que la visión anterior no había sido un efecto de la luz. Porque esta transformación vino acompañada de sonido. Un gruñido sordo que mezclaba pavor y advertencia resonó claramente en sus oídos. Aquel gruñido pareció activar un interruptor en su interior. Su sangre se encendió. Tensión, euforía y algo parecido al odio arraigado en lo profundo de sus venas. Mientras Nick se recuperaba de su propia reacción inquietante, apareció la mano derecha oculta de la criatura, que empuñaba un revólver. Ya te has convertido en un monstruo y todavía usas una pistola. La absoluta absurdidad de la situación resonaba en la cabeza de Nick. La realidad no le dio tiempo a pensar. El monstruo giró sobre sí mismo, agachándose, con el hocico apuntando a la cabeza de Nick desde menos de 7 metros de distancia. En un instante, Nick apretó el gatillo de la pistola eléctrica justo cuando la criatura disparó. 2 dardos salieron disparados. Se lanzó hacia atrás, arrojando la pistola eléctrica con la izquierda mientras su derecha barría a la altura de la cintura, desenfundar, seguro quitado, apuntando, disparando una y otra vez con una velocidad imposible mientras perdía el equilibrio. ¡Bang! 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 La Glock 22 y el revólver rugieron al unísono. La espalda de Nick golpeó el asfalto, mientras las ráfagas calientes de las balas rozaban su frente. La caída táctica lo dejó tendido en el suelo, pero la mira y la boca del cañón permanecieron fijas en el objetivo, hasta que su mano derecha emitió un chasquido espantoso. Una muñeca flácida había atascado la Glock. El pánico se apoderó de él, pero la memoria muscular, entrenada en campos de batalla de vidas pasadas y en campos de tiros civiles, despejó el atasco por instinto. Con la mano izquierda se accionó la corredera. La vaina deformada salió disparada, se introdujo el siguiente cartucho en la recámara y la pistola volvió a rugir, todo en menos de medio segundo. ¡Bang! 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 Disparó hasta que se le acabó la munición del cargador. Pulgar en el disparador, cargador vacío fuera, cargador de repuesto dentro, la boca del cañón aún apuntando a la figura inmóvil. Según las reglas de todas las novelas de fantasía europeas que había leído, los hombres lobos se curan rápido y solo la plata puede acabar con ellos. Sin embargo, este parecía casi frágil. El hedor a pólvora y sangre impregnaba el ambiente. Nick solo se levantó cuando se aseguró de que no había peligro y encendió su radio. 10:99. Tiroteo con participación de un agente de policía. Sospechoso abatido. ¿Está usted bien, agente de policía? 2 coches que se habían detenido antes para curiosear ahora provocaban gritos de ciudadanos ansiosos. Ni idea. Recordando que podrían dispararle, Nick se palpó. Al comprobar que todo estaba en orden, exhaló con fuerza. Creo que estoy bien. Entre el extraño odio que había sentido al ver la transformación de la cosa y el subidón de adrenalina, dio una vuelta, aturdido, antes de recordar que tenía que actualizar dispatch. Solicitar refuerzos médicos y la presencia de un supervisor en el lugar. ¿Estás bien, Nick? Háblame. Solo entonces se percató de la voz de Layla que resonaba en el canal, llamándolo una y otra vez. Estoy bien, solo un poco asustado. Se acercó al cuerpo y se quedó mirando. El cadáver había recuperado su forma humana normal. Nick no era ningún novato que nunca hubiera visto sangre. En su vida anterior, durante una operación fronteriza clasificada, su batallón combinado pesado había ido ligero, sin blindaje, sin suficiente potencia de fuego. Incluso los cocineros, esos ases ocultos, se habían desplegado, mientras que los agentes de policía pilotaban drones y manejaban perros robot. Pero la escena que acababa de presenciar había sido demasiado. Aún no estaba seguro de si lo que había matado era realmente humano. Más gente salió de los coches aparcados.
Un buen samaritano sacó una escopeta de una camioneta, dispuesto a ayudar. Otros 3, un cámara, un reportero y un técnico de micrófono, salieron de un SUV blanco cuyo lateral lucía el logotipo de la emisora local. Nick levantó la mano. Escena del crimen, aléjense. Dios mío, ¿viste eso? Exclamó la presentadora maquillada, prácticamente pegándose a él en cuanto pudo verle la cara. Ese valiente y apuesto policía estuvo a punto de morir. Sus reacciones fueron sobrehumanas. Nick se interpuso entre la cámara y la reportera. Señora, usted y su equipo quédense ahí. No podía comprender por qué habían corrido hacia los disparos en lugar de alejarse de ellos, pero las sirenas ya sonaban cada vez más cerca. El primero en llegar fue su actual compañero, responsable hoy de iniciar a un novato. Drew Wu. El apellido lo decía todo. Filipino de segunda generación, de apenas 1,70 m de estatura, con una década patrullando en la policía de Portland. Le arrebató la Glock 22 a Nick y lo examinó en busca de heridas en cuanto salió. Acordón en la zona. Que los curiosos no entren, ordenó Wu al nuevo agente de policía, y luego se dio la vuelta. ¿Estás herido, Nick? Negativo. El sospechoso huyó a pie, se detuvo allí y me disparó. Nick fue breve, sin mencionar la metamorfosis. Sabía lo que había visto, pero sonaba descabellado, y con una cámara de televisión grabando, necesitaba asegurarse de que la filmación fuera limpia. Capítulo 6, un escape por los pelos. Aunque en Estados Unidos aún no se había acuñado el lema Black Lives Matter, las vidas negras importan, y el hombre que había recibido el disparo era blanco, al menos el cadáver lo parecía. Nick había salido ileso mientras que el otro hombre había perdido la vida. En cualquier momento, algún padre, hijo u otro pariente podría aparecer afirmando que el difunto había sido un buen hijo, un buen vecino, un buen padre. Sí, bebía, consumía y portaba un arma ilegal, pero tenía un corazón de oro, y amenazar con demandar al departamento, demandar al propio Nick. Nick llevaba 20 años en este mundo y estaba seguro de que entre sus minorías, incluida la de Estados Unidos, no había hombres lobo ni humanoides con cabeza de perro. Aún así, comparado con la presentadora de noticias, que seguía siendo muy guapa, el cámara que cargaba con el equipo era quien captaba la atención de Nick. Nick aún no podía determinar si el tipo lo había grabado todo, pero el sentido común decía que si la transformación del monstruo hubiera sido filmada, el camarógrafo no se vería tan tranquilo. Poco después llegaron 7 u 8 patrullas y una ambulancia. El primero en llegar fue el jefe inmediato de Nick, un comandante de patrulla, quien se hizo cargo. Luego aparecieron su antiguo compañero Hancock y el teniente de homicidios, el inspector Sean Leonard. Tras examinar el cuerpo, los paramédicos declararon al sospechoso muerto en el acto. Los técnicos forenses encontraron un revólver calibre 22 junto al cadáver, con 2 disparos. El inspector Sean Leonard, un hombre blanco alto, apuesto y de mediana edad, revisó las imágenes del equipo de noticias, y la expresión sombría de su boca finalmente se suavizó un poco. Lo hiciste bien, Nick, y tuviste muchísima suerte. Le dio una palmada en el hombro a Nick, usando sorprendentemente su nombre de pila en lugar del formal oficial Bouchard, 78. Nick no estaba a punto de ponerse eufórico, pero sonrió cuando le tocó. Al menos eso significaba que el oficial de alto rango suponía que Nick no había infringido el procedimiento. Aún así, se preguntaba. La reacción del inspector parecía demasiado normal. ¿Acaso la cámara no había captado la transformación de la criatura? En cualquier caso, ya no era problema de Nick. Le concedieron una baja por incidente crítico, y el inspector Leonard, muy amablemente, le pidió a Hancock que lo llevara a casa. Joder, ¿cómo lo hiciste? El detective negro estaba más nervioso que Nick, el verdadero tirador. Vi todo el vídeo por encima del hombro de Leonard. ¿Sabes lo que hiciste? 6 segundos menos 5,5 para ser exactos, desde el primer disparo del delincuente hasta que vaciaste el cargador. ¡Increíble! Hancock le dio un puñetazo en el hombro a Nick en tono de complicidad. El teniente lo reprodujo en cámara lenta media docena de veces. En 5,5 segundos realizaste al menos 10 movimientos tácticos. Disparé la pistola Taser, la deseché, hice una maniobra táctica que esquivó 2 balas, saqué mi arma de mano y respondí con 4 disparos. Cuando mi pistola se atascó a mitad de la caída, la desbloqueé al instante. ¿Se me atascó el arma? Nick negó con la cabeza enérgicamente. Todo había sucedido demasiado rápido. No se había dado cuenta de que su caída al suelo, con la muñeca floja, había provocado que la Glock 22 se atascara en el cuarto disparo. El mecanismo para accionar la corredera, expulsar el arma y recargar era pura memoria muscular.
El único pensamiento de su cerebro era, soltarla o morir. Pero otra pregunta le inquietaba. ¿La grabación era nítida? Preguntó con cautela. Cristal. Incluso pude ver el destello del cañón. Hancock, pensando que Nick temía por la legalidad del tiroteo, añadió. Tranquilo. Conozco gente en la fiscalía. Revisaré la investigación discretamente. También al abogado del sindicato. Una de tus exesposas es la abogada del sindicato, le recordó Nick. ¿Así que no notaste nada raro? Como la cara del tipo. Recibió 2 golpes en esa ronda. Hancock, imaginando que su compañero estaba nervioso tras su primer asesinato, se apresuró a continuar. Deja de darle tantas vueltas. Le encontramos un baúl lleno de contrabando. Es pura escoria. ¿Soy el único que vio el cambio? Se preguntó Nick. Estaba seguro de que no era una alucinación, pero la duda lo asaltó. La fiesta de celebración prevista para esa noche fue cancelada. Organizar una fiesta en el bar de la policía justo después de un tiroteo mortal habría parecido obsceno. Si los periodistas se enteraran, todos estarían comiendo papeles de suspensión. Como ya se ha dicho, Portland seguía siendo una ciudad bastante segura. Un inusual tiroteo entre un policía y un delincuente fue la noticia principal de la noche. Vistas desde una perspectiva en tercera persona, las imágenes mantenían la tensión al máximo. El repentino crepitar de los disparos asustaba a los espectadores a la vez que los emocionaba, y el vídeo llegó a internet en cuestión de minutos. Curiosamente, nadie más que Nick pareció detectar nada extraño en el culpable, a pesar de que la cámara había grabado con total claridad. Aún así, Nick se consideraba afortunado. Incluso llevando un chaleco antibalas, un disparo de calibre 22 a corta distancia podía acabar mal, y atribuyó a Lightning Reflexes el haberle salvado la vida. Un chaleco antibalas solo cubre el torso. Las balas vuelan a su antojo. Si no hubiera aturdido primero a la criatura con la pistola eléctrica, arruinando su puntería, y no se hubiera echado hacia atrás para esquivar esos 2 disparos, el resultado de ese duelo al estilo americano podría haber sido diferente. Con un poco menos de suerte, el que tenía el cráneo destrozado podría haber sido él. Todo esto hizo que Nick anhelara su próxima ida al cine. Durante años había probado todos los métodos de recarga, corriente eléctrica, calor, pero la mágica entrada de cine seguía sin funcionar. Parecía ser un mero símbolo. Podía deshacerse de él, pero en el instante en que lo deseaba, volvía a materializarse en la palma de su mano. Incluso había buscado en internet cualquier cosa mágica, pero solo encontró sesiones de espiritismo vudú. Lo que Nick más deseaba era una habilidad curativa. Con un solo uso le bastaría. A su tía Mary, quien lo había criado, le habían diagnosticado leucemia crónica justo antes de su graduación universitaria. Los medicamentos solo podían ralentizar su avance. El año en que Nick se unió al departamento de policía de Portland como agente de patrulla, la tía Mary, a pesar de sus enérgicas objeciones, emprendió sola un viaje por carretera a través del país. La mujer que había pasado su vida en una biblioteca pública de Portland declaró que había cumplido con su deber. Era hora de vivir para sí misma. Nick solo dejó marchar a la testaruda mujer porque juró presentarse mensualmente y prometió regresar a Portland cuando su salud empeorara. Durante 3 años, recibió postales y fotos de todos los estados. Al ver cómo su única familia se demacraba, cómo se le caía el pelo por la medicación, pero aún así sonreía frente a paisajes impresionantes, Nick sintió que el corazón se le encogía. Capítulo 7. Certificado y capacitación en el uso de armas largas. 5 días después, la Fiscalía y el Departamento de Policía celebraron rápidamente una rueda de prensa conjunta, confirmando que el tiroteo en el que resultó herido Nick había sido legal y conforme a la ley. Tras una semana de baja por incidente crítico, podría reincorporarse a sus funciones con normalidad. El inspector Leonard aprovechó la ocasión para elogiar la valentía y la competencia del agente Nick Buchart en la conferencia. Incluso en el último momento, nuestro agente intentó usar la fuerza no letal, una pistola Taser, para proteger al público, pero gracias a Dios y al entrenamiento diario del departamento, el agente Buchart sobrevivió por pura suerte. Entonces, el inspector de mediana edad, que parecía un auténtico galán de Hollywood, anunció en el acto que Nick sería ascendido extraordinariamente a detective de segunda clase y transferido directamente a su propia unidad de detectives de homicidios. La persona más contenta con esto no era Nick, sino su antiguo compañero Hancock. Así como algunos departamentos tienen equipos especializados en delitos graves para homicidios violentos y unidades de víctimas especiales para delitos sexuales y violencia doméstica, el PPB también tiene una unidad de detectives de homicidios dedicada que puede considerarse simplemente como la unidad de delitos graves.
Por lo tanto, no todos los detectives novatos se ponen a trabajar en homicidios de inmediato. Normalmente, un recién llegado seleccionado internamente como Nick comenzaría ocupándose de robos con allanamiento y atracos para adquirir experiencia. El inspector Leonard fue excepcionalmente complaciente. No solo ascendió a Nick fuera de turno, sino que también lo volvió a emparejar con su antiguo compañero Hancock, quien ya había pasado casi un año en la unidad de homicidios. ¿Así que has visto cómo se ha reducido el departamento? El primer tiroteo no es ninguna broma. En la oficina del detective, el detective negro saludó a su viejo compañero con preocupación. Nick fingió inocencia. No hay problema. ¿Acaso olvidaste que estudié psicología como asignatura secundaria? Solo me pregunto por qué la terapeuta que me atendió resulta ser tu exesposa. Hancock, avergonzado, lo apartó instintivamente. ¿Viste a Wendy? Esa bruja no te tiró los tejos, ¿verdad? Su pasatiempo favorito es acostarse con sus clientes. Tranquilo, sabes que nunca me han gustado las mujeres artificiales. Nick se estremeció al recordar el trasero descomunal de la terapeuta negra, digno de una Kardashian. Los gustos indiscriminados de su pareja lo llenaban de asombro. Todavía no lograba comprender cómo Hancock, apenas 30 años, igual que él, había sido tan excelente. 3 divorcios a sus espaldas y siempre saliendo ileso. Por otro lado, las exnovias del tipo eran todas abogadas o psiquiatras. Comparado con ellas, un policía arruinado en un estudio cutre obviamente no tenía que pagar pensión alimenticia. El primer día de trabajo de Nick no trajo ningún caso. Pasó la mañana rellenando formularios para solicitar un permiso para armas largas y un arma de reserva. En Oregón, comprar un arma larga solo requiere pasar la verificación de antecedentes federal NICS. Esto no representa ningún problema para un detective del PPB. Pero un rifle comprado a través de los canales civiles habituales debe permanecer guardado bajo llave en la caja fuerte de su casa y destinado únicamente a la autodefensa. Así que Nick planeaba obtener un certificado avanzado de tiro táctico de la USCA. Con 2 formularios adicionales, podría guardar legalmente un rifle semiautomático o una carabina en el maletero de su coche patrulla. La formación no es barata. Aunque la matrícula del curso cuesta solo $1.500, si se le suman los gastos de viaje, alojamiento, manutención y munición, el coste total asciende a entre $3.000 y $4.000. En este mundo, Nick tiene una casa y un coche. Sus mayores gastos anuales son la comida, los servicios públicos y un modesto impuesto sobre la propiedad. El sueldo de PPB no es alto, pero aún así ha ahorrado más de $20.000. Desafortunadamente, sus ahorros están invertidos en Bitcoin y acciones de Apple, por lo que desembolsar $4.000 de golpe le duele. Aún así, lo considera una inversión necesaria. Todavía no sabe qué era esa cosa que cambiaba de forma, una criatura sobrenatural o algo más, pero dado que una lluvia de balas la mató, el plomo caliente funciona y es obligatorio usar armas más potentes. Poco después de presentar la solicitud, Nick fue citado a la oficina del inspector Leonard. El inspector de mediana edad, con aspecto de galán de cine, tiene rasgos clásicos de Europa del Este. Ojos verdes, cabello negro, facciones definidas y mide casi 1,90 m, 2 centímetros más que Nick. Al igual que cierto señor Julio, el inspector Leonard ocupa perennemente la página de marzo del calendario del PPB. De ahí el apodo de señor Marzo. Leí tu solicitud para el puesto de tirador de largo alcance y consulté tus puntuaciones de tiro. Nick, ¿estás pensando en pasar a ser oficial de entrenamiento o miembro del equipo SWAT? Al oír la pregunta de su nuevo jefe, Nick parpadeó y luego respondió con franqueza. No soy militar, así que el equipo SWAT está descartado por ahora. Mi objetivo sigue siendo convertirme en un detective de homicidios de primera categoría. El inspector Leonard no respondió de inmediato. Se sentó detrás de su escritorio, observando a Nick con ojos hundidos antes de hablar finalmente. Este año, la oficina aún dispone de fondos de capacitación sin utilizar. ¿Le interesaría un curso profesional de 2 semanas en la Academia Gun Sight? Obtendrías un certificado avanzado de tiro táctico, además de una semana adicional de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. El programa personalizado MCMAP de Gun Sight para agencias policiales. MCMAP es el sistema de combate actual del Cuerpo de Marines, que afirma combinar las artes marciales seres, el Muay Thai, el Karate y otras 23 disciplinas en un arte híbrido. Nick es un luchador habilidoso, por lo que MCMAP no tiene ningún atractivo especial para él. En su vida anterior, el Ejército Popular de Liberación, aunque exteriormente reservado, nunca se anquilosó. Estudiaron de todo, desde estilos de combate domésticos hasta sambo ruso, Krav Maga israelí e incluso jiu-jitsu brasileño.
Para hacer frente a los enfrentamientos especiales en la frontera suroeste, incluso inventaron técnicas de lucha con masas y palos, combate con porras antidisturbios y técnicas con palas de trinchera. Sin embargo, el puesto de instructor que mencionó Leonard sí le interesaba. No se trata del modelo en el que un veterano entrena a un novato. Implica servir como instructor certificado de habilidades para toda la fuerza de patrulla de Portland, compuesta por más de 1000 agentes, un puesto de medio tiempo en la oficina. Nick podría darle una paliza al capitán Wagner, quien ahora dirige el entrenamiento de combate para oficiales, pero sin credenciales no es reconocido como un experto y, por lo tanto, no puede enseñar. El inspector Leonard parece estar tomando a Nick bajo su protección, preparándolo como su protegido. Nick no piensa negarse. Tener un protector poderoso nunca es algo malo. El asunto del permiso de armas se resolvió sin problemas, pero su deseo de volver a ver el cadáver al que había disparado en la morgue fue denegado inesperadamente. El médico forense le dijo que la familia había reclamado el cuerpo y lo había enterrado. Los familiares más cercanos parecieron aceptar la muerte con tranquilidad. No amenazaron con demandar al departamento ni juraron vengarse de Nick. Mostraron una calma inquietante. Capítulo 8. P-226. La Academia Gun Sight está ubicada en Arizona. Su fundador, el coronel Jeff Cooper, es venerado como el padre fundador de las técnicas modernas de tiro con pistola. Estableció las trascendentales 4 reglas de seguridad con armas de fuego y promovió y sistematizó la postura Weaver a 2 manos, así como el ejercicio Mozambique, que ganó fama gracias a la saga John Wick. El entrenamiento estaba programado para un mes después. Durante ese tiempo, Nick no tuvo que hacer nada más que esperar a que el departamento de logística le enviara sus billetes de avión. Así pues, de muy buen humor tras haber ahorrado una cantidad considerable de dinero, arrastró a su antiguo socio, Hancock, a una armería del centro llamada Northwest Armory durante el fin de semana. Esta era una de las armerías y campos de tiro cubiertos más grandes y modernos del área de Portland, con estrechos vínculos con las fuerzas del orden locales, lo que la convertía en la opción preferida para la mayoría de los agentes de policía a la hora de comprar equipo privado y practicar tiro. En realidad, Nick prefería otra tienda llamada The Gun Room, que, según decían, era una de las armerías más antiguas de todo Oregón. La decoración y el ambiente eran muy tradicionales, impregnados del aroma a madera vieja y acero oxidado. En su opinión, The Gun Room era menos una armería y más un museo de armas de fuego, repleto de diversos rifles militares clásicos, armas antiguas y armas de colección. Sin embargo, estas armas de fuego eran bastante caras. Hasta que los bitcoins en los que Nick tenía grandes esperanzas aumentaran de valor, era improbable que gastara dinero en The Gun Room. Su objetivo hoy era recogerle una pistola reglamentaria para sí mismo. Un arma fiable que no se encasquillara en un momento crítico. Había una razón por la que los policías veteranos menospreciaban las pistolas de polímero como la Glock, a las que llamaban pistolas de plástico. Aunque tenía la reputación de ser el AK-47 del mundo de las pistolas, su extrema rentabilidad generó algunos problemas. No era muy notorio con modelos como la Glock 17, que usaba munición de 9 milímetros, pero con la Glock 22, que usaba munición 40 SIW, el armazón excesivamente ligero hacía que el retroceso se sintiera muy brusco. Esto obligaba al usuario a esforzarse más para controlar el retroceso, lo que resultaba en una precisión deficiente durante los disparos rápidos y consecutivos. Además, el sistema de control de disparos AF-Action de la serie Glock resultaba en un recorrido del gatillo demasiado largo, con una sensación táctil tan imprecisa como presionar contra una pared de goma. Esto era algo a lo que Nick, acostumbrado a la Type 92 doméstica de su vida anterior, no lograba adaptarse. Tras escuchar sus quejas, el vendedor de la armería mostró una expresión comprensiva y sacó un estuche de armas de debajo del mostrador. Quizás le interese probar este nuevo modelo P-226 Tactical Operations. Cuenta con miras nocturnas Siglite, una corredera de acero inoxidable con revestimiento especial y un riel Picatinny capaz de montar diversas linternas tácticas, miras láser y otros accesorios tácticos. Los paneles de agarre personalizados tienen un tacto excelente. Sin duda cumplirán con tus expectativas. Nick, como era de esperar, conocía bien la famosa P-226. En su vida anterior, la pistola de exportación más exitosa en su país, la NP-22, era una imitación de este mismo modelo. Por lo tanto, lo que primero le atrajo no fue la serie de llamativos accesorios que mencionó el vendedor, ni siquiera la pistola en sí, sino los 5 cargadores extendidos alineados en el estuche del arma. ¿Son cargadores de alta capacidad de 20 balas? Nick se quedó un poco desconcertado.
Si cargaba una bala de antemano, serían un total de 21 balas de munición de 9 milímetros. Sería como rociar agua al disparar. El vendedor malinterpretó su reacción y esbozó una sonrisa de autosatisfacción. Aunque el calibre 40 SIW sigue siendo la opción más común para las pistolas policiales hoy en día, volver al 9 milímetros es solo cuestión de tiempo. Al fin y al cabo, meter 2 balas de 9 milímetros en la cavidad torácica es más útil que fallar con una del calibre 40, ¿no? En 2008, coincidió exactamente con el período en que las pistolas policiales estaban pasando del calibre 40 SIW, el calibre del FBI, al 9 milímetros para Bellum, así que no se equivocaba en ese punto. En poco tiempo, la Glock 17 y la Glock 19 compacta se convertirían en el arma reglamentaria de la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos. Una hora más tarde, tras probar el arma en el campo de tiro y con olor a pólvora, Nick salió de la armería con Hancock. Este último parecía algo disgustado y murmuraba entre dientes mientras se dirigía a su viejo Ford Mercury. ¿De verdad que estás dispuesto a gastar $1,100 por una pistola? Parece que aquel incidente anterior le dio un buen susto al pobre Nick. Ese precio era realmente bastante elevado en 2008. Al fin y al cabo, una Glock 22 ahora solo cuesta $600, pero su pareja había gastado casi el doble en una pistola de defensa personal. Nick, sin embargo, consideró que valía la pena el precio. Al fin y al cabo, el inspector Leonard ya le había ahorrado unos $3 o $4 mil. Invertir $1,100 de su propio bolsillo en una herramienta fiable que podía salvarle la vida era un gasto totalmente razonable. Además, el vendedor reconoció a Nick como el policía estrella que había aparecido recientemente en televisión. No solo le ofreció un descuento del 10%, sino que también le regaló una caja de munición de 9 milímetros. El armero también había ajustado los parámetros del arma de fuego según las peticiones de Nick. El recorrido del gatillo se acortó ligeramente y el peso de la presión se redujo a aproximadamente 3 libras. No soy como algunas personas que se gastan todo el sueldo del mes en bares. Por suerte, tus exmujeres no te dieron hijos, si no, estarías comiendo en mi casa todos los días en lugar de solo los fines de semana. La réplica de Nick fue interrumpida por el tintineo de una campanilla al abrirse la puerta de una cafetería en la acera. Ambos hombres voltearon la cabeza y vieron a una elegante mujer rubia de figura grácil bajando las escaleras, riendo y charlando con una acompañante. Hancock la contempló sin pestañear, dejando que su boca hablara inconscientemente. Como detective, dígame su opinión. Lleva un traje de mujer de Armani y la llave del coche que tiene en la mano es de un BMW. Parece que es socia de un prestigioso bufete de abogados o una alta ejecutiva de una gran corporación, con unos ingresos anuales de al menos 200.000. No es una mujer cualquiera. No se hagan ilusiones. Nick le echó un cubo de agua fría a su compañero. No es que no haya contratado a un abogado antes. Hancock sabía que tenía razón, pero aún así le respondió desafiante, girándose para rodear el coche y abrir la puerta del conductor. Nick seguía apoyado en la puerta del coche, contemplando a la bella mujer. Aunque su aspecto no se ajustaba del todo a sus preferencias estéticas, su excepcional temperamento lo compensaba con creces. Para decirlo con elegancia, era naturalmente seductora. Para decirlo sin rodeos, sin embargo, la siguiente escena casi lo dejó sin aliento. Cuando sus miradas se cruzaron inadvertidamente, la sonrisa que la rubia había mostrado inicialmente, probablemente por admirar a un hombre apuesto, se congeló repentinamente en su rostro. Entonces, ocurrió una extraña transformación. Su hermoso rostro se onduló repentinamente con una extraña fluctuación, deteriorándose instantáneamente hasta convertirse en un rostro aterrador con una cara putrefacta, una boca retorcida y una fauce de dientes carcomidos. Nick se sobresaltó al ver aquel rostro espantoso e instintivamente se llevó la mano a la cintura. Sin embargo, al instante siguiente, ella recuperó su aspecto original, aunque la sonrisa había desaparecido de su rostro. Bajó la cabeza y se alejó rápidamente, como si estuviera asustada. ¿Viste eso? Nick se volvió hacia su compañero, que estaba abriendo la puerta del coche. ¿Ves qué? Parece que nuestro señor Julio no siempre es el favorito de las mujeres hermosas. Hancock no tenía ni idea. ¿No? ¿Viste su cara de repente? Nick por un momento no supo cómo describirlo. Debería decir que de repente se transformó en el tipo de rostro de bruja de los cuentos de hadas que podría hacer llorar a un niño, o se parecía más a las aterradoras y horribles formas de zombies de las películas de zombies actualmente populares. Capítulo 9. El primer caso. Definitivamente algo anda mal en este mundo.
Nick estaba seguro de que su estado mental era bueno. Había estudiado psicología como asignatura secundaria en la universidad. Durante su anterior permiso de ausencia tras un incidente grave, no solo acudió a un psiquiatra, tal como lo había dispuesto la comisaría, sino que también se sometió de forma privada a la prueba del inventario multifásico de personalidad de Minnesota, MPI, y los resultados fueron normales. Incluso acudió a un hospital privado por su cuenta para hacerse un examen físico, y los resultados de su tomografía computarizada cerebral también fueron perfectamente normales. Tras descartar en la medida de lo posible sus propios factores internos, Nick llegó a una conclusión final. El problema no era él, sino el mundo. Sin embargo, Hancock se mostró bastante escéptico tras escuchar su historia. He oído que la gente inteligente siempre es demasiado confiada. ¿Es posible que realmente hayas desarrollado un trastorno de estrés postraumático y que todo sea solo una alucinación? Te sugiero que sigas acudiendo al psiquiatra. Si es una alucinación, ¿por qué todo parece normal cuando te miro? ¿O cuando miro a Wu, al inspector Leonard y a todos los demás en la comisaría? Su compañero se encogió de hombros, indicando que no sabía nada al respecto. El cerebro humano es una de las cosas más complejas del mundo, tan inescrutable como el cielo estrellado. Quizás solo alucinas cuando ves a desconocidos. Nick estaba a punto de seguir discutiendo cuando fue interrumpido por el sonido simultáneo de los teléfonos móviles en el coche. La primera generación del iPhone se había lanzado el año pasado. Aunque a cierta persona no le entusiasmaba especialmente el sistema iOS, se hizo a la defensiva y compró uno de todos modos. Al fin y al cabo, los teléfonos inteligentes eran mucho más útiles. Hancock seguía usando un Nokia. Cuando los tonos de llamada clásicos de ambos teléfonos sonaban a la vez, se creaba un efecto extrañamente cómico. Sin embargo, el tranquilo fin de semana de la pareja se vio interrumpido por esta llamada. El inspector Leonard les había asignado un caso. Era hora de trabajar horas extras. A las 3 p.m., el viejo sedán Mercury de Hancock, que también servía como coche patrulla sin distintivos de los Partners, se detuvo en la entrada oeste del Canyon Bridge Creek en Forest Park, Portland. Portland es una ciudad única. Debido a que es húmeda, fría y lluviosa en invierno y cálida y seca en verano, es perfectamente apta para el cultivo de rosas, lo que le ha valido el apodo de la ciudad de las rosas. Cuenta con la mayor extensión de parques forestales de Estados Unidos, con una red de senderos construidos por toda la ciudad y sus alrededores que conectan más de 30 parques diferentes. Los residentes de la ciudad pueden partir desde casi cualquier punto de la misma y acceder a un parque arbolado en menos de 20 minutos. Esta fue también la razón por la que Nick tuvo una buena impresión de esta ciudad que parecía construida dentro de un bosque. En ese momento, Portland podía considerarse una de las pocas ciudades de Estados Unidos que realmente practicaba ideales ecologistas. Un agente de la policía del parque, vestido con uniforme de camuflaje y con una insignia de pentagrama plateado en el pecho, saludó a los dos detectives. Los tres caminaron por senderos forestales durante casi 15 minutos antes de llegar finalmente a su destino. El equipo forense del Departamento de Policía de Portland ya había llegado y acordonado con cinta policial ambos extremos del sendero forestal. Un excursionista presa del pánico me hizo señas para que me detuviera, diciendo que había visto algo horrible. Al principio no entendía a qué se refería hasta que lo vi. El agente de la policía del parque condujo a los dos más allá del cordón policial y señaló hacia un abeto de Douglas de tronco grueso. El zumbido de las moscas les ayudó a localizarlos. Nick se agachó bajo el árbol y apartó los arbustos, dejando al descubierto un brazo amputado. El resto de su cuerpo está esparcido. Seguimos trabajando para recuperarlo. El agente de la policía del parque aparentaba unos 50 años, pero quizás debido a que patrullaba frecuentemente el bosque, no era tan propenso a engordar como otros hombres blancos de su edad y conservaba una buena forma física. Permanecía a cierta distancia, con una expresión que delataba su incapacidad para mirar. Aunque se trataba simplemente de un brazo amputado, cubierto de marcas de mordeduras y manchas desconocidas, y sin los dedos, Nick pudo determinar, gracias a sus conocimientos rudimentarios de medicina forense, que probablemente el brazo pertenecía a una mujer joven blanca. Tras los ominosos graznidos de los cuervos que se adentraban en el bosque, se les presentó una escena aún más perturbadora. Una chaqueta deportiva roja hecha jirones, tejido de órganos internos humanos que desprendía un fuerte olor y una sola zapatilla Nike rosa de mujer. El aroma original a tierra fértil del bosque quedó eclipsado por un olor a sangre mucho más intenso. Nick y Hancock tuvieron que detenerse tras adentrarse menos de 20 metros, ya que el trabajo del equipo forense apenas había llegado a ese punto.
Siempre pensé que los lobos y los osos se habían extinguido en Forest Park hacía años, dijo Hancock, arrugando la nariz y tapándosela. Tienes razón. Nunca he visto grandes carnívoros por esta zona. Desde aquel incendio de 1951 que destruyó unas 650 hectáreas de bosque en el oeste, incluso los linces prácticamente han desaparecido de aquí. La respuesta del agente de la policía del parque dejó a Hancock algo perplejo. Así que sospecha que este es un lugar donde arrojaron un cadáver en un caso de asesinato. ¿Hay alguna otra evidencia? Por supuesto, dijo el agente de la policía del parque, indicándoles que lo siguieran. Normalmente podemos determinar el tipo de fauna silvestre a través de las huellas. Los únicos animales que podrían hacer algo así serían osos pardos norteamericanos, coyotes o pumas. Así que registré la zona y realicé un descubrimiento interesante. Se detuvo frente a un tronco muerto caído, se inclinó y arrancó una enredadera. Debajo, una huella clara estaba marcada en el suelo negro y humusto. Los animales salvajes no usan zapatos. Cuando encontré esta huella reciente, el rocío aún se filtraba en la depresión, lo que significa que no tiene más de 2 horas. Nick sacó rápidamente su teléfono para tomar una foto y luego gritó al equipo forense que seguía trabajando detrás de ellos. Traigan las herramientas de moldeo. Aquí tenemos una huella. Enseguida. Gritó alguien por encima del ruido de fondo de los cuervos y otras aves desconocidas. Esperemos primero los resultados de la prueba de ADN para determinar la jurisdicción, pero no se preocupe, nosotros nos encargaremos de la investigación preliminar, dijo Hancock, dando una palmada en el hombro al observador agente de la policía del parque. Existe una razón por la que Estados Unidos se denomina federación. Bajo el equilibrio de poder entre las autoridades locales y federales, han surgido muchos fenómenos difíciles de comprender para la gente de seres, como la estructura fragmentada e incluso desarticulada del poder policial. Agencias como el FBI, el USMS, Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y la DEA, Administración para el Control de Drogas, que se ocupan de asuntos legales interestatales y federales, pertenecen a la Policía Federal. El NIB, Departamento de Policía de Nueva York, el LAB, Departamento de Policía de Los Ángeles, y el PPB, Oficina de Policía de Portland, pertenecen a las fuerzas policiales locales de la ciudad. Además, existen policías estatales en cada estado, así como policías de condado, es decir, alguaciles que se encargan del mantenimiento del orden público en las ciudades más pequeñas que no cuentan con sus propios departamentos. Además de estas, existen cuerpos policiales que ejercen facultades para hacer cumplir la ley dentro de áreas geográficas o sistemas específicos, como la Policía de Parques bajo el sistema de aplicación de la Ley del Servicio Forestal Federal, la Policía Universitaria responsable de la seguridad escolar y la veterana Policía Postal. Algunos aeropuertos e instalaciones de transporte público también cuentan con unidades policiales propias. Lógicamente, dado que este caso ocurrió dentro de Forest Park, el Departamento de Policía de Portland, PPB, no tendría jurisdicción. Sin embargo, dada la situación particular de Portland, donde toda la ciudad se integra perfectamente con Forest Park, ambas partes habían llegado hacía tiempo a un entendimiento tácito sobre estos asuntos. En pocas palabras, si los resultados del ADN demostraran que se trató de un ataque común de un animal salvaje, la jurisdicción seguiría estando en manos de la policía del parque. Pero si se determinara que se trata de un caso criminal, la jurisdicción se transferiría al Departamento de Policía de Parques, PPB. Capítulo 10. Dulces sueños. Ese tipo era muy fácil de tratar, comentó Hancock tras salir del bosque y regresar al sendero. A Nick le resultó fácil de entender. Al fin y al cabo, ¿cuántos años han pasado desde que ocurrió un asesinato en Forest Park? ¿20 años? Hancock levantó la vista, reflexionó un momento y luego asintió. Más o menos. Debió ser alrededor de 1999, yo solo tenía 8 años entonces. Las noticias de televisión informaron que se encontraron 3 cadáveres de mujeres cerca de la calle Salzman en Forest Park, lo que asustó mucho a todos. Mi abuela materna me prohibió estrictamente salir de casa entonces. La impresión que Nick tenía de ese caso era en realidad más profunda que la de Hancock. En ese momento, acababa de transmigrar a su cuerpo actual y fingía ser autista debido al shock de un accidente automovilístico, mientras practicaba en secreto la comunicación oral en inglés, escondiéndose de la tía Mary. En aquel entonces, no había ordenador ni internet en casa.
Las únicas dos maneras en que podía recibir información del mundo exterior eran la televisión y los periódicos. Fundamentalmente, tenía que leer los periódicos a escondidas. Si lo pillaban una o dos veces, podía justificarlo diciendo que le interesaban las imágenes, pero si ocurría con demasiada frecuencia, resultaría extraño. Al fin y al cabo, ¿qué niño de 7 años que apenas sabía palabras se pasaría el día mirando un periódico? Ese caso de asesinatos en serie causó un gran revuelo en la tranquila ciudad de Portland. La investigación duró casi 2 años y, finalmente, la policía de Portland, PPB, capturó al asesino con la ayuda de pruebas de ADN. Todd Ray, un delincuente sexual reincidente, se declaró culpable antes del juicio para evitar la pena de muerte tras ser capturado, y finalmente fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Tal vez al relacionar este caso de asesinatos en serie con otro asunto, Hancock se sobresaltó. Este caso se parece un poco al que ocurrió en Manson Falls el mes pasado. Nick solía ser agente de patrulla y no tenía acceso a casos fuera de su jurisdicción, y mucho menos a homicidios. Instintivamente, insistió en obtener más detalles. Cuéntame más. Hancock se rascó el pelo corto, intentando recordar. Yo no estaba a cargo de ese caso, pero vi las fotos de la escena del crimen y eran casi idénticas a lo que acabamos de ver. Un excursionista tuvo la mala suerte de ser atacado por un animal salvaje en el sendero, pero no encontraron huellas de zapatos ni de animales en el lugar del incidente. Ya sea un animal o una persona, este caso debe resolverse cuanto antes. Nick ya se imaginaba cómo los medios de comunicación lo sensacionalizarían una vez que se enteraran. Los extensos senderos de Forest Park son el orgullo de Portland. Organizaciones públicas y departamentos de gestión forestal organizan regularmente a voluntarios para que entren al bosque a eliminar la hiedra invasora, mantener los senderos y proteger las especies de plantas autóctonas. Una vez que se difunda la noticia de que los senderos ya no son seguros, la policía sin duda se enfrentará a una enorme presión y lloverán las críticas. Los dos hombres, visiblemente preocupados, estaban a punto de regresar por el sendero hasta donde habían aparcado, cuando Nick se detuvo de repente. ¿Oísteis algo? ¿Eh? Hancock, que casi chocó con su compañero por detrás, tropezó, pero luego también notó algo y se giró para mirar en la dirección del sonido. Una tenue melodía provenía de la orilla de la carretera. Nick regresó al perímetro acordonado y rápidamente encontró la fuente del sonido. Un iPod rosa, de un color similar al de las zapatillas Nike de mujer descubiertas anteriormente. Este reproductor de música clásico, pero de una sola función, había sido descontinuado hacía muchos años en la vida anterior de Nick, siendo reemplazado por una nueva generación de productos electrónicos como tabletas, teléfonos inteligentes y relojes inteligentes. Una canción sonaba en bucle a todo volumen en los auriculares conectados al iPod. A Nick le resultaba algo familiar, pero no lograba identificar el título. Salvo algunos clásicos, no era muy aficionado a la mayoría de las canciones pop europeas y estadounidenses. Los dulces sueños están hechos de esto, ¿quién soy yo para discrepar? Hancock, sin embargo, balanceaba la cabeza y tarareaba suavemente a su lado. Un clásico de Eurythmics, Dulces sueños. Al verlo presumir, Nick, que había sido completamente sordo al tono en ambas vidas, solo pudo negar con la cabeza con impotencia. Le gustaba escuchar música, pero su falta de musicalidad era uno de sus pocos defectos. Era del tipo de persona a la que expulsarían de un coro. Tras recibir una bolsa de pruebas del equipo forense para guardar el iPod, los dos regresaron en coche a la comisaría central de la PPB en el centro de la ciudad, que también servía como sede de la PPB. Este edificio, con casi un siglo de antigüedad, albergó en su día el ayuntamiento. Aunque su diseño interior ahora parece algo anticuado, sigue siendo muy imponente. Las enormes lámparas de araña, junto con los pasillos semicirculares abovedados, resultan muy imponentes, y la escalera de nogal, bien conservada y con algunos adornos, podría utilizarse fácilmente como lugar de rodaje para películas ambientadas en el siglo XIX. Ya era por la tarde, y trabajar horas extras esa noche era casi seguro. Dado que este era el primer caso de Nick como detective, no tenía de qué quejarse e incluso se ofreció voluntario para la tediosa investigación de antecedentes. Buena suerte, iré a supervisar la extracción de huellas dactilares del iPod. Ojalá podamos averiguar la identidad de la víctima esta noche. Hancock levantó la bolsa de pruebas. Tráeme algo de comer cuando vuelvas. Nick se dirigió a su asiento, abrió su ordenador y dio la instrucción sin levantar la cabeza.
Aunque Nick era un detective novato, no le faltaban ideas para la investigación de los casos. Se especializó en criminología en la universidad, no solo destacando en sus cursos profesionales, sino también acumulando una cantidad considerable de lecturas diarias relacionadas con el tema. Investigación práctica de homicidios de Vernon J. Gebert, la Biblia de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, el Manual de Clasificación de Delitos, y el clásico libro de texto de Ciencias Forenses El lenguaje de la evidencia. El descubrimiento y la interpretación de la evidencia física en las investigaciones criminales, estos libros profesionales estaban desgastados por su lectura. Algunos bestsellers relacionados, como Mindhunter, Inside Death Vs Elite Serial Crime Unit y The Stalker and the Victim, también estaban frecuentemente sobre su escritorio para ser estudiados repetidamente. El desarrollo de la ciencia forense criminal en Estados Unidos es inseparable de su alta tasa de criminalidad. Mientras que sus homólogos al otro lado del Pacífico están hartos del lema de todo asesinato debe resolverse, la mayoría de los detectives aquí ya se han resignado a quedarse de brazos cruzados. Las ciudades con bajos índices de criminalidad, como Portland, hasta alrededor de 2008, presentan una situación algo mejor. Los índices de resolución de homicidios anunciados por los famosos departamentos de policía de Nueva York y Los Ángeles, tras inflar desesperadamente sus cifras, rara vez superaron el 80%, incluso en esta supuesta mejor época. Después de 2020, incluso rozó el umbral del 50%, lo cual fue catastrófico. Detrás de la elevada tasa de criminalidad se encuentra la sobrecarga de los laboratorios forenses y los departamentos de medicina forense, lo que obliga a los detectives estadounidenses a recurrir más a los métodos de investigación tradicionales. Proyectos como las pruebas de ADN, aunque se puedan agilizar por tratarse de casos de homicidio, seguirían requiriendo al menos una semana para que el laboratorio proporcione resultados definitivos. Nick y Hancock, naturalmente, no podían quedarse de brazos cruzados. Primero debían confirmar la posibilidad de un asesinato por otros medios. De lo contrario, al cabo de una semana, incluso si se confirmaba que la escena no había sido causada por un animal, el momento oportuno para resolver el caso ya habría pasado. Afortunadamente, si bien las pruebas de ADN no podían acelerarse debido a las limitaciones tecnológicas actuales, la tecnología de comparación de huellas dactilares ya estaba muy desarrollada. Antes del anochecer, Hancock regresó con los resultados y un cubo de fideos instantáneos.